Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a examinar otra canción más, o otro estudio más, o otra pieza más del libro de estudios de Ferdinando Carulli, que estoy poquito a poco publicando a petición de uno de los miembros del canal. Ya sabéis que además de haceros suscriptores del canal, si queréis apoyar aún más, podéis haceros miembros y por el módico precio de €1 al mes tendréis prioridad en las peticiones que me hagáis. Y de este modo, pues como este miembro del canal que ya me lo ha pedido, podréis orientar el contenido del canal a lo que vosotros queréis de él. Pulsáis en el botoncito de miembros del canal y a partir de ese momento no solamente tendréis la posibilidad de hacer peticiones y que éstas se atiendan antes que las demás, sino que tendréis acceso directo a canales de Discord, incluso a tener un contacto más directo conmigo por chat, incluso por videollamada. Hecha la promoción, ya podemos empezar con el vídeo. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. De las 4 piezas que llevamos vistas, esta ya se puede hablar de que tiene una melodía, de que hay varias voces, de que tienes una voz de bajo, una voz de acorde y una voz de melodía. No es una melodía nada compleja y casi siempre hay solo 2 voces y no 3, pero ya podemos hablar de lo que sería el fingerstyle al estilo Alip Ba Ta, vamos, a eso me refiero. Obviamente salvando distancias. Después de todo esto no deja de ser una pieza clásica que además está pensada para alumnos que se están iniciando en el mundo de la guitarra clásica, o sea, no es nada avanzado y con un poquito de paciencia ya os puedo garantizar que no tendréis problema en resolver esto. Es cierto que los mecanismos que tiene la canción pues vais a tener que automatizarlos un poquito para que podáis manejaros con soltura con esta tablatura. Pero vamos, en definitiva, lo que os vais a encontrar normalmente es el pulgar marca los bajos, el anular y el medio suelen marcar melodía, a veces junto con el índice, y sobre todo el índice va marcando esa tercera voz que aparece a veces, que es la voz de los acordes, por así decirlo. En definitiva, el principal movimiento que os vais a encontrar es este. Como veis, hago pulgar medio al mismo tiempo, y luego el índice en otra cuerda. En este ejemplo lo estamos haciendo en primera y segunda cuerdas y con el pulgar en la sexta. Pero depende de lo que estemos haciendo, nos lo vamos a encontrar con el bajo en otras cuerdas que no sean la sexta y con el medio y con el índice en cuerdas que no sean la primera y la segunda, por ejemplo segunda y tercera. Incluso en ocasiones nos vamos a encontrar con el dedo anular y el dedo índice. Anular en la primera cuerda, por ejemplo, y el dedo índice en la tercera, ¿vale? Todo va a depender del acorde que estemos haciendo, dónde está la nota de su bajo y de las notas que estamos haciendo en la melodía, obviamente. Dicho esto, vamos a empezar. El tema se divide en 2 partes. Esta primera parte vamos a coger los primeros 4 compases, que sería que en definitiva serían sol mayor. Esto sería un la menor séptima. Y de nuevo haríamos otro sol, pero el bajo lo hacemos en si. Ahí. Podemos simplificar las posiciones porque no tocamos todas las cuerdas, entonces, como vamos a tocar sexta con el pulgar, y ahora segunda y tercera con el dedo medio y el dedo índice, y además al aire, ¿vale? Pues solo tenemos que utilizar este dedo, traste 3, cuerda 6, dedo 3. Y hacemos los movimientos que os he dicho, a la vez pulsamos medio y pulgar, y respondemos con el índice. ¿Vale? Para pasar a nuestro la menor séptima, lo único que tenemos que hacer es poner el dedo 1 en lo que sería do, o sea, segunda cuerda traste 1, y el la con el pulgar en la quinta cuerda al aire, y mismo movimiento. Volvemos a hacer sol con el bajo en si, pues entonces dedo 2, traste 2, cuerda 5, y el re, dedo 4, traste 3, cuerda 2. Y otra vez el sol responde al aire. Mismo movimiento con la mano derecha. O sea... Como veis, terminamos. Y ahora hacemos melodía. Para ello lo que hacemos es un mi, fa sostenido, ¿vale? Mi, fa...
cuerda. Lo que tenemos que hacer en este tipo de partituras de piezas clásicas, procurar nunca repetir con el mismo dedo, o sea, no hacer, por ejemplo, con 2 veces el índice o con 2 veces el medio. Entonces vamos a hacer índice y medio. Mi, fa, o sea, al aire la primera, segundo traste la primera con el dedo 2. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un mi menor, pero marcando el sol en la primera cuerda. Lo único que tenemos que hacer es hacer nuestro mi aquí, segundo traste de la cuerda 4, por lo tanto pulgar en la cuerda 4, y el sol de la primera cuerda, o sea, tercer traste, con el dedo 2, por ejemplo, y de nuevo sol responde otra vez, ¿vale? Ahora hacemos fa sostenido en la primera cuerda y el re al aire, exactamente lo mismo con la mano derecha. Como veis, por comodidad yo os he marcado en la partitura hacerlo con anular e índice. Podríais hacerlo medio e índice, separándolos más, no pasaría nada. Pero es más cómodo. Y además así os obligo a que uséis el anular, que lo tenéis un poco abandonado, que yo lo sé. Igualmente aquí podemos hacerlo así, pero también podemos hacerlo así, con dedo 2 y dedo 4 si lo preferimos, y luego cambiamos a dedo 1 o a dedo 2. A gusto del consumidor. Yo he puesto una propuesta en la partitura. Vosotros hacedlo como os venga bien, siempre y cuando no tengáis que retorcer la mano y puedas atacar lo más recto posible. O... seguiríamos con do. Exactamente lo mismo, lo único que cambiamos nuestro pulgar a la quinta cuerda. Hacemos primera y tercera al aire, o sea que seguimos haciéndolo con nuestro anular y nuestro índice. Para volver al sol de nuevo, con el bajo en sí. Y ahí mantenemos. Ya tenemos la mitad de nuestra primera parte. Vale, ahora cambiamos un poquito y en vez de hacer el... lo que vamos a hacer es con el índice con el medio tocar nuestro do y nuestro la y dejamos re al aire. El movimiento sería a la vez tercera y segunda con índice y medio y el pulgar responde, ¿vale? Cambia un poquito con respecto a la primera parte. Y ahora de nuevo melodía, ¿vale? Anular medio, por ejemplo, para hacer mi y re, o sea, primera cuerda al aire y con el dedo 3, traste 3, cuerda 2. ¿Vale? Entonces... y ahora todo al aire, pero igual, mismo movimiento. Y ahora podéis hacerlo con medio índice si queréis. ¿Vale? Que serían sol y fa sostenido. Yo lo hago con dedo 2 y dedo 1. Podéis hacerlo con dedo 3 y dedo 2. Precisamente yo lo hago con el dedo 2 y con el dedo 1 porque me queda libre el dedo 3 y puedo marcar este bajo en do. Y ahora lo que vamos a hacer es bajo y responden los dedos índice y medio. ¿Vale? Dedo 3, traste 3, cuerda 5 y primera al aire, con pulgar y con medio, por ejemplo. Y ahora haremos el si en el segundo traste de la quinta con el dedo 2. Y ahora yo lo haría con el dedo 4 en re, o sea, segunda cuerda, traste 3. Y ahora el do con el dedo 1, traste 1, cuerda 2. Medio, índice, medio. Y ahora voy a volver a hacer índice, intentando nunca repetir el dedo, ¿vale? Que vendrían a ser do, sol con bajo en si, la menor y de nuevo sol. Esto es muy bonito. Os separo la melodía, sería medio índice en la segunda cuerda, 0, 1, 2, 3, 4 trastes con el dedo 1, 2 y 3, ¿vale? ¿Vale? Pero vamos a añadir un re con el pulgar
cerrar con la quinta, que en este caso es la, re, la, tercera cuerda, traste 2, ¿vale? Y ese serían los siguientes 4 compases de esta primera parte de 8 compases. Ahora nuestro patrón va a ser ya un arpegio puro, ya no hablamos de voces. ¿Vale? Pulgar, índice, medio, índice. En este caso, en cuarta, segunda, primera, segunda, depende de la nota en la que estemos, tendremos que hacerlo con el pulgar en la cuarta o en la quinta o donde sea, lo vamos a ir viendo. Lo primero que vamos a hacer es un re séptima, ¿vale? Por lo tanto, cogemos nuestro dedo 1 y nuestro dedo 3, por ejemplo, los colocamos en do y en fa sostenido, o sea, primer traste, segunda cuerda con el dedo 1, segundo traste, primera cuerda con el dedo 3 en este caso, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un sol en la tercera y le responde un sol en la primera. En este caso lo hemos hecho con el dedo 4, traste 3, primera cuerda. Ahora vamos al re con el dedo 3 de la segunda, un si al aire y de nuevo re. Pero siempre preguntamos con el sol, entre comillas, y respondemos con sol, con re, con si y con re. ¿Se repetiría todo esto otra vez? O sea... Y estos serían los 4 primeros compases de esta segunda parte. Y nuestra canción va a terminar. ¿Vale? Esos son los 2 primeros compases. Lo hacemos despacito. Traste 3, cuerda 5 con el dedo 3, por lo tanto estamos hablando de que estamos en un do, índice y anular, ¿vale? Al aire los dos, uno en sol, tercera cuerda, y otro en mi, primera cuerda. Repetimos pulgar, ¿vale? 2 veces pulgar. Esto sería el si, con el dedo 2 en la quinta cuerda, para hacer de nuevo sol al aire, y con el dedo medio, el re, con el dedo 4 lo vamos a marcar. Dedo 4, traste 3, cuerda 2. Ahora otra vez 2 pulgares, pero lo hacemos en la quinta cuerda y nos vamos al re al aire, ¿vale? Y volvemos a hacer el re séptima igual. De nuevo 2 pulgares, de re a mi. Con el dedo 2 lo estoy marcando, segundo traste de la cuarta cuerda, para con el índice y con el medio hacer segunda y primera. Dedo 4, traste 3, cuerda 1, en sol. O sea... cerramos con ese mi, de la cuerda 4, y ya finalizamos con... Esto es una parte súper chula también, además del... Esta última parte... A mí me parece una belleza. Y ya empezamos a ver ese multivoicing que tan bonito suena en la guitarra, ¿vale? Por tanto, despacito, dedo 3, cuerda 5, traste 3... Y ahora hacemos anular, medio, índice, ¿vale? Pero lo hacemos... en mi, en do y en la. Do, traste 1, cuerda 2, la, traste 2, cuerda 3, con dedos 1 y 2. Y ahora, pulgar en la cuarta cuerda, medio en la cuerda 2, los dos al aire. Y ahora hacemos un re, traste
traste 3, cuerda 2, dedo 4. Y ahora de nuevo, do y la. Do y la como antes. Lo único que, como veis, cada dos metemos el re. Y cerramos pulgar, anular, medio, índice en cuerdas 6, 3, 4, 5. Pero ponemos las dos notas del sol mayor. En este caso lo hago con dedo 3 y dedo 2. El sol y el si, como siempre. ¿Vale? Cerramos con el pulgar otra vez. Entonces, despacito. Espero que os resulte útil y que os mole mucho aprender este tema. Yo recuerdo hace un montón de años cuando lo aprendí que me moló mogollón. Era la primera vez que hacía algo con multivoicing, aunque en aquella época no lo llamaba de esa manera porque no sabía ni de lo que estaba hablando. Ale, sed buenos.